Larisa, un gusto tenerlos acá en estos minutos. Vamos a abordar, como ustedes saben, dos temas centrales. Uno que cada vez es más solicitado, que es Última Milla, y tenemos, bueno, dos expertos en mejora de procesos y en e-commerce, Carlos Ruiz Guidobro y también Santiago Strusser, que de algún modo, bueno, van a estar mostrándonos las mejores prácticas y la situación actual en operaciones con relación a los procesos que han sido transformados en este último tiempo por el COVID. En mi caso, yo quería darles una presentación, una reseña de la maestría en gestión de operaciones. Como ustedes saben, la maestría ya tiene más de 5 años en Argentina y se dicta para asistentes que vienen de otros países, y acá también del interior, y se dicta tanto en Rosario cuanto en Buenos Aires. En Rosario se dicta cada 3 semanas, los jueves, viernes y sábado, y en el caso de Buenos Aires se dicta todos los viernes desde las 2 a las 10 de la noche. La maestría muestra en realidad algo importante que tiene que ver con las competencias que hoy se buscan y que se van a seguir desarrollando en las áreas de operaciones y las vinculadas a operaciones. Por eso es interesante compartir con ustedes esta información vinculada a las competencias que se buscan desarrollar en la maestría, porque muestran también lo que los directores de operaciones, los directores de recursos humanos, nos están pidiendo en los Incompanies. Yo estoy a cargo también dentro del área de posgrado de ingeniería, en todo lo que tiene que ver con esta maestría como director, y también dirijo otro programa a distancia de gestión logística integral, más la organización, gestión, diseño de los Incompanies que se dictan a distintos tipos de empresas, tanto industriales cuanto de servicios. Entonces también eso nos permite a nosotros entender necesidades del mercado con relación a la formación requerida en el ámbito de operaciones, en el dominio de operaciones. ¿Me están escuchando bien ahí? Tienen el chat para irme contando cómo estamos. Larisa y todo el equipo de soporte me va a ir contando, ¿no?, un poco si hay algún tema de audio. Inicialmente, como les decía, voy a empezar a contarles sobre la maestría, pero yo diría que es bueno saber esto porque es un poco ir rastreando competencias requeridas, conocimientos, métodos, prácticas que hoy se piden en operaciones y se van a seguir desarrollando. Vale decir, no hay duda que estos programas, y creo que el éxito de la maestría en gestión de operaciones en la región por parte de la Universidad Austral tiene que ver con que estamos actualizando los contenidos. Por ejemplo, Última Milla era un tema que quizás hace 10 años atrás no lo estábamos desarrollando como lo desarrollaremos y estamos desarrollando ahora. Por lo tanto, ese tipo de cosas son interesantes de ver qué deberíamos estar estudiando, en qué deberíamos estar desarrollándonos más y aprendiendo más. Como ustedes saben, la Universidad Austral está compuesta por distintas unidades académicas y en eso también compartimos experiencias, docentes y una serie de prácticas. Tenemos un área de innovación educativa que nos ha desarrollado en los últimos, sobre todo en el último año mucho más, pero ya veníamos trabajando muchos años atrás con educación a distancia, y bueno, todo este soporte compartiendo experiencias de distintas unidades, y también ahora mucho más con contacto con el área internacional de Universidad Austral. En mi caso yo estoy dando clases también en IAE en Francia, en el IAE Lyon School of Management, y bueno, estamos haciendo cada vez más también este intercambio de experiencias, aprovechando como oportunidad esta situación que se da del COVID, con un intercambio muy rico entre docentes, universidades del exterior. Yo ya tengo planes para desarrollar capacitación en Europa durante este año vía Zoom, en fin, una serie de cosas que también significan un cambio importante en términos de capacidad didáctica, ¿no?, que uno va tomando de otros docentes. Yo estar en contacto con universidades como la de Liverpool, la de
Edimburgo, el Tecnológico de Monterrey, en fin, una cantidad de universidades y un intercambio muy rico que también lo traducimos en contenidos de programas y en mejores prácticas. La Facultad de Ingeniería y en particular el área de transferencia es un sector muy rico para nosotros en lo que es prácticas y búsqueda de soluciones y métodos para la maestría, porque justamente allí damos servicios de consultoría y buscamos soluciones para las empresas que nos las piden, y por lo tanto también eso hace que nuestra maestría en gestión de operaciones y nuestros programas sean muy prácticos. Hay mucho uso de herramientas, todo el equipo docente, todos tenemos experiencia práctica en empresas, en instituciones, y eso hace muy valioso porque podemos articular lo teórico, la mejor práctica, los modelos, los métodos con estas cuestiones, ¿no? De las necesidades y las soluciones que tenemos que dar a las empresas. Y la área de transferencia es un área en particular dentro de ingeniería que da esas soluciones a empresas, por eso estamos alimentándonos mucho de ese tipo de conocimiento que nos piden las empresas, ir aplicando en el día a día en sus sectores. Bueno, mis antecedentes ahí, después se les pasamos la presentación. Yo hice, en términos de experiencia práctica, una reseña, trabajé en Johnson & Johnson en Argentina y en el exterior, bueno, estudié en el MIT, en fin, y también hice cambios importantes en todo lo que fue operaciones de la compañía de alimentos Fargo, en fin, una cantidad de experiencia que hoy estoy dedicado fuertemente en asesoramiento y también en todo lo que es la parte didáctica y esta función que tengo de director y docente dentro de la Universidad Austral. Pero realmente es importante destacar esto de que los docentes todos tenemos experiencia en empresas y esto también lo compartimos con los alumnos, con un intercambio muy rico que se da en este tipo de programas. Cuando se estudió y se comenzó a hacer el estudio de qué tipo de características iba a tener la maestría en gestión de operaciones, visualizamos como tres grandes pilares. Universidades que estaban fuertemente orientadas a la gestión, universidades que tenían su maestría de operaciones y sus estudios de posgrado de operaciones orientados al modelado y simulación, que eran pocas en realidad, y también todas las que tienen que ver más con específicamente los procesos core de APICS, de todo el manejo de supply chain, de operation management. Lo que logramos es estudiar esos distintos programas, tanto sea la Universidad de Edimburgo, Cambridge, bueno, y otras, y así entonces fuimos notando de que había un porcentaje de contenidos y de horas en cada uno de estos grandes pilares de temas, de grandes unidades temáticas. Es así que nosotros lo que hemos hecho en nuestro programa es complementar en aproximadamente un 33% cada pilar. Es decir, que encontramos modelado y simulación en una cantidad de horas de un 33%, lo mismo con management en general y con modelado otro tanto, otro 33%. Es un MBA orientado a operaciones, focalizado en operaciones, con mucho foco práctico y con fuerte uso de herramientas de software que ustedes instalan en sus notebooks y de ahí comienzan a trabajar justamente para abordar la solución de problemas complejos que hoy en día es justamente lo que más se está requiriendo dentro de las áreas de operaciones, comenzar a medir de otro modo, a pronosticar de otra manera, con herramientas duras. Entonces, de algún modo, esto nos facilita mucho, ¿no? El tema del software, el tema de poder hacer un acompañamiento con el docente en el uso de modelos, traduciendo problemas que ustedes traen de las empresas para incluirlos en esos modelos. Finalmente, la idea es destacar que la maestría de operaciones tiene entonces contenidos más técnicos, contenidos transversales, porque de algún modo cubren lo que es común en un máster, en un MBA, y después desde ya mucho foco, nuestro gran diferencial, el modelado y simulación en cantidad de trabajo, de práctica. A lo largo de
la cursada, ustedes cursan las materias con una carga horaria que se va haciendo secuencial, es decir, vamos a suponer, costos tiene 20 horas, bueno, hay sucesivas clases, por ejemplo, de 4 horas, hasta que se complementan esa carga horaria total, o se dicta 4 horas o 8 horas un día, una jornada con una temática, hasta que se complemente el tema que se quiere en términos de horas. Y las materias centrales de la maestría son dinámica de producción y modelos de planificación, donde se ven metodologías de mejora de procesos, se ve todo un foco muy bueno en SOP, en prácticas que justamente las asociaciones internacionales fomentan para el manejo de operaciones. Todo lo que es gestión de cadena de valor, ahí trabajamos con Customer Experience, desde ya con Industria 4.0, con esos aspectos. Gestión logística, en donde vemos todo el tema de stocks, transportes, mejores prácticas en almacenamiento, capacidad. Todo lo que es gestión de proyectos, en donde en este último tiempo incluimos metodologías ágiles, y sistemas de gestión empresarial, entre otras materias, en donde vemos tecnologías aplicadas a las áreas de operaciones, en donde ustedes ahí, de algún modo, verificamos todos la importancia de la tecnología hoy en la mejora de procesos. Después hay materias vinculadas a modelado y simulación, que ahí las tienen, son materias que tienen cierto orden, primero como ustedes cursan dinámica de sistemas, después simulación discreta, métodos cuantitativos, y por último optimización, con programación no lineal, comienzan con programación lineal, después pasan a programación no lineal, con uso de distintos software, Lindo, Solver y otros, que instalan dentro de sus notebooks. Y desde ya, materias que hacen a management, donde ahí revisan cómo diagnostican, qué elementos podemos considerar base en la gestión del cambio, de algunos puntos de una conversación que ahora vamos a tener con relación a la gestión del cambio, por ejemplo, eso lo tenemos en management, comportamiento humano, con todo lo que tiene que ver con la gestión de personas y lo importante que es pensar que en los últimos años todo este tema de la gestión de personas ha hecho un cambio notable con el aporte de las neurociencias, con todo un reenfoque que hay en la manera de aprender, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de equipos de trabajo, nuestro liderazgo, ¿no? Eso evidentemente hoy se puede seguir mejorando y potenciando. El tema es desde ya querer hacerlo y ir reconociendo estas herramientas y modelos. Finanzas corporativas, costos, que es una materia importantísima dentro de la mejora de procesos, y otras como ética o como el seminario que los asiste para cerrar su trabajo final con un tutor que se les asigna en el segundo año para que comiencen a desarrollar su tesis aplicando incluso las herramientas que ustedes fueron usando a lo largo de las materias y trayendo problemas que quizás ustedes quieran de ir buscando soluciones posibles, trabajando temas que pueden traerlos directamente desde sus empresas, y eso es muy rico. Por lo tanto, de algún modo las mejores prácticas en esta maestría están incluidas dentro de tener modelos teóricos como ven y herramientas, pero aplicándolas en ejercitación, en estudio de casos, en presentaciones en equipos de trabajo que se van armando. No hay duda que la red profesional y el nivel que hay de la maestría es alto. Recordemos que el Ministerio de Educación categorizó esta maestría en A, la más alta por su contenido, por su perfil de docentes, por el nivel de mejora que va teniendo la maestría. Así que realmente el mundo de la apertura que hay una vez finalizado estos aprendizajes es muy grande en términos de su desarrollo y de su posición como profesionales de operaciones. Y desde ya todo lo que tiene que ver no solamente con modelado y simulación, sino también ir reconociendo la importancia de ir haciendo transformaciones, teniendo efectiva gestión de proyectos, conociendo toda esta cuestión de integrar más contenidos de distintos tipos, ¿no? Que se usan en la mejora y diseño e innovación de procesos. Por lo tanto, de algún modo, todo lo que es la dinámica hoy lo estamos haciendo vía Zoom, con herramientas sincrónicas y asincrónicas, con un aula, una plataforma, en donde tienen los contenidos, en fin.
realmente la maestría abre puertas, es una inversión, como yo digo, de mediano a largo plazo para el desarrollo profesional y las competencias que hoy en el futuro se solicitan en las áreas de operaciones o las áreas vinculadas. Bien, yo los invito a que puedan ir anotando sus preguntas y después al final, ¿no? Una vez que terminemos las clases, estos contenidos que vamos a tratar de abordar en esta hora con los profesores, ustedes anoten todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer porque esa es la idea, poder lograr justamente entender sus preguntas, sus cuestiones, sus observables, eso nos suma mucho a nosotros. ¿Me están escuchando todos bien? Sí, sí, se escucha bien. Muy bien, entonces, a ver, perdón. Bueno, yo quisiera hacer una introducción antes de Santiago y de Carlos, que son justamente, van a abordar temas claves de mejora de procesos, de la transformación que se ha visto con la pandemia, y en donde todos hemos abordado, bueno, cuestiones que quizás no pensábamos abordar en forma tan rápida, sobre la gestión del cambio e introducir este concepto, porque de algún modo los cambios se planifican. Y de algún modo en estos tiempos y en el futuro lo que se está visualizando es que es necesario mejorar el modo de gestionar cambios, las transiciones, la gestión del riesgo. Y esto justamente nosotros antes lo trabajamos mucho de la gestión de proyectos, pero ya lo estamos incluyendo como una unidad especial, la gestión del cambio, la gestión de las crisis, la gestión del riesgo, como una entidad que cada vez más se debe estudiar en las empresas y que debemos prepararnos en términos de los escenarios actuales y futuros que se visualizan, empezar a potenciar esas competencias, ¿no? Yo diría gestión del riesgo, gestión de la transición o cambio, y todo lo que tenga que ver también con la agilidad, porque de algún modo detrás de estos modelos que se requieren en estos contextos turbulentos de pandemia, la agilidad organizacional es un tema central que parte mucho de la colaboración, del trabajo en equipo, que siempre estuvo, pero que quizás ahora hay que darle quizás una vuelta más en términos de aprendizaje, ver cómo estamos aprendiendo. Por lo tanto, la gestión del cambio se basa sobre modos de gestionar proyectos. El cambio se planifica, se gestiona como tal, se visualiza qué significa ese cambio, qué aporte positivo, bueno, veremos qué tipo de cambio, desde ya hay distintos tipos de cambio, con grados de alcance, con expectativas, pero no hay duda que cuando uno trabaja cambios debe fortalecer algunas cuestiones que están dentro de la organización como procesos en sí y como competencias, conocimiento, métodos que debemos aprovechar más. Uno tiene que ver con el modo de comunicarnos. No hay duda que en comunicación siempre lo hemos visto, quizás en nuestros programas. La pregunta es, ¿la comunicación hoy debe estudiarse desde otro lugar? Yo diría que sí, porque el aporte de tener diseños de conversaciones productivas lo tenemos que conocer más. Yo que asisto mucho en facilitar el aprendizaje a gerentes y a líderes dentro de las empresas porque tengo ese rol de mentor, de ayudar a acompañar en el aprendizaje en roles a los jefes y a los gerentes, lo que observo es que muchas veces sus conversaciones no están potenciadas en términos de diseño. Las conversaciones se diseñan, las conversaciones se comienzan a profundizar en términos de qué tipo de lenguaje utilizo. Bueno, todo eso es necesario revisarlo. ¿Cómo puedo mejorar el modo de comunicarme en una reunión? Entonces, no solamente el modelo básico que estudiamos de comunicación, receptor-emisor, sino vamos a profundizar qué tipo de verbos usar, desde qué lugar fundamento. Es decir, toda una cuestión que no hay duda que la filosofía y también las neurociencias comenzaron a dar aportes de revisión de este tipo, ¿no? Después, desde ya, en los cambios tenemos
sponsorship, soporte gerencial, que es un elemento de empowerment muy fuerte, ver en todo cambio quién da el soporte con los niveles de accountability y autoridad requeridos. Tener toda esta cuestión de la accountability significa que tenemos que seguir mejorando nuestras metas, el modo de revisar esas metas en un más corto plazo, porque hoy los plazos son mucho más cortos para revisar contextos, entonces tenemos que empezar a organizar y a ser muy flexibles con nuestros planes de largo y mediano plazo y con un seguimiento distinto. Eso también aparece en pandemia. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con cómo muestro los cambios, dónde pongo foco, qué procesos críticos voy a trabajar. Por eso Santiago, Carlos van a hablar en particular de qué procesos. Si ustedes, si escuchamos a Santiago, vamos a ver que detrás de lo que va diciendo hay procesos. Y procesos sensibles que debemos empezar a focalizarnos mucho más en términos de mejora y de optimización. Entonces, ese punto es central, conocer más sobre procesos. En nuestro contexto complejo económico de nuestro país no hay duda que hablar de agilidad puede ser pertinente para cierto tipo de empresas. Pero no hay duda que Carlos Rugidobro, por ejemplo, que es un experto en mejora de procesos y en la materia dinámica de producción, nos puede contar qué da, son herramientas claves porque siempre se puede mejorar y porque podemos trabajar muy bien desde la reducción de costos, en la mejora de la calidad, en todo lo que tiene que ver con la reducción de los lead times y de los tiempos. Por lo tanto, mejor seguir trabajando sobre mejora de procesos, asistiendo a este plan de cambio central de cómo yo vendo la solución, pero también vender los problemas que trae no cambiar. Porque mucho en la gestión de las transiciones lo que estamos viendo es que es muy fácil por ahí, o estamos facilitando mucho la venta de cambio de la solución, pero también vale trabajar sobre el problema, sobre la situación actual, sobre la CISPROCES, de cómo estamos hoy, de qué dolores, qué incomodidad, qué desperdicio, qué costo de no calidad me está impactando esa situación de tal o cual proceso. Por otro lado, bueno, todo lo que tenga que ver con Customer Experience, User Experience, todo lo que es refocalizarme con nuestros proveedores, con el modo en que estaba gestionando estratégicamente todos mis insumos, toda la manera de esto de lo que es Strategic Sourcing es central. Por lo tanto, trabajar desde ese lugar la reducción de costos, la mejora de fuentes de suministro, pasa a ser en pandemia un punto muy focalizado que tengo que seguir desarrollando. Para eso, en la gestión del cambio, hay etapas, y esas etapas tienen que ver con que hay que de algún modo dejar de usar lo viejo, esos hábitos y costumbres o esas herramientas que venía usando para pasar a nuevas. Por lo tanto, de eso se trata. Hay cuestiones más técnicas en la gestión del cambio, cambiar un lugar o cambiar de proveedor en nuestro suministro, y hay aspectos más de la gestión propia psicológica de la gente. Entonces, esto es lo que hay que profundizar más, de qué manera yo subo a mi grupo de trabajo, a mi equipo, a estos cambios, promoviendo una contribución colaborativa más fuerte, tratando de mitigar la resistencia, en fin, todo esto tiene que ver entonces con no solo la gestión del cambio, sino algo que ciertas prácticas y modelos van difundiendo más, que tiene que ver con el manejo de la transición, en donde de algún modo hay zonas de incertidumbre, tengo que ir generando sistemas temporales que permitan ir adaptándonos rápidamente a esto. Por lo tanto, la participación pasa a ser clave, verificar a quiénes involucramos, de qué manera, con qué tipo de soporte, todo lo que es el proceso comunicacional, que como les decía hay que revisarlo, pero con cierto detalle accionable, de ver cómo diseñó las conversaciones con relación al cambio. Hasta yo diría qué verbos utilizo, porque el lenguaje cambia la realidad. Entonces hay cierto lenguaje que sí debo usar para generar cambios en la realidad. Eso lo tengo que reconocer. Y eso a veces no se conoce tanto. Entonces yo puedo potenciar una cantidad de recursos que yo tengo como líder
trabajándolos en la práctica, reconociendo el marco teórico, pero la teoría en uso sería, bueno, me desafío a usarlo en el día a día. ¿De qué manera? Yo a veces ayudo a los gerentes y a los jefes a que me diagramen el diseño de una conversación. Y desde ese lugar comenzar a trabajar y ver qué efectos tiene cuando uno cambia y trabaja sobre un plan de conversación productiva. Impacta ver eso. Entonces, es momento por ahí de revisar más eso que ya sabemos, ponernos el sombrero de aprendices y seguir trabajando en esto, ¿no? De decir, hay elementos que me pueden ir facilitando agilizar estos cambios que hoy se requieren en tiempo de pandemia. Bueno, todo lo que es la capacidad requerida para el cambio, la maestría está, pero hay otra cantidad de programas que en Austral dictamos y que estamos sosteniendo competencias o cursos más cortos. Así que todo eso está, pero la idea sería revisar cada uno de nosotros como profesionales de operaciones hacia dónde voy, qué visión, escribir en 5 años, dónde quiero estar, en qué competencias me quiero desarrollar más. Eso de visión es real. Y en los estudios que se hace sobre justamente desarrollo de nuestro perfil profesional, es una materia que se estudia, ¿no? Ver visión profesional de acá a 5 años, independientemente del contexto. Yo diría que hay un tema acá también que es propio, que es decir, bueno, el contexto está, pero yo qué puedo hacer como oportunidad para desarrollarme más. Y desde ya todo lo que es soporte organizacional, que de algún modo forma parte de esta cuestión de hacer exitoso un cambio, porque de algún modo tiene que haber presencia de los líderes para sostener esos cambios en el tiempo. Por lo tanto, hay metodologías, Kotter, Bridges, no sé, Descartes, hay una cantidad de metodologías que desde ya son herramientas que yo puedo utilizar para planificar esos cambios, sea con un alcance acotado o sea amplio el cambio, después se categoriza, pero de algún modo todo lo que tiene que ver con la metodología de cambio me va a asistir en esta cuestión de sensibilizar para el cambio, dónde pongo focos, estos cambios de usos y costumbres, ¿no? El para qué del cambio que importa, armar un plan de sponsoreo adecuado, trabajar sobre facilitar el aprendizaje, llámese coaching, llámese mentoring, llámese del modo que ustedes quieran, pero en realidad tenemos que revisar la manera de aprender. ¿Qué pienso del error? ¿Qué considero como error? Todos esos puntos, ¿qué creencias tengo detrás de la manera de aprender? Facilita muchísimo y potencia esta gestión de cambio. Entonces eso lo tenemos que revisar más. Y desde ya, todo lo que tiene que ver con acciones correctivas, que después las traduzco desde ya en uso de metodología de gestión de proyectos ágiles o gestión de proyectos tradicionales, que son materias que vemos contenidos que vemos en la maestría. Bueno, les dejo acá un poco la explicación de las etapas. Ya doy espacio para que ustedes puedan ir quizás desarrollando y pensando este cambio en términos de lo que va a traer Santiago y lo que va a traer Carlos. Y yo diría que el tema del aprendizaje es central. Hay que revisar mucho más las emociones que tenemos. En las neurociencias en las últimas décadas ha tenido un aporte impresionante en las emociones. Cuando yo voy entendiendo en las acciones laborales qué me pasa a mí cuando me enojo o qué me pasa a mí con la resignación, puedo tener aporte muy distintivo en el cambio. Por lo tanto, este tema también lo tenemos que abordar. Y en la medida que lo entendemos, desarrollamos un liderazgo distinto, también eligiendo qué queremos ser como gestores de cambio. Y eso no es un tema menor, es un tema complejo y que quizás amerita dar crédito a estos temas, porque muchas veces estos temas dicen, no, yo me dedico a lo tecnológico. Sí, es valioso todo esto y lo tenemos en la maestría, pero los aspectos blandos a veces parecen duros porque son complejos y llevan un tiempo, como todo aprendizaje. Bueno, un gusto. Traté de darles un brief.
ahí van a tener con Larisa mi mail para lo que ustedes necesiten y estoy abierto a las preguntas que tengan al final. Ahora ya doy paso a Carlos Ruiz Huidobro para que pueda él seguir con estos temas y enriqueciéndonos con las experiencias que Santiago nos va a aportar. Así que un gusto y estoy con ustedes hasta el final compartiendo también sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Santiago, ¿podés compartir la pantalla, la presentación? Mientras me voy presentando muy rápidamente, bueno, ya Walter nos presentó bastante, sumar un poco a lo de mejora de procesos, aparte de ser, como dijo Walter, docente de la maestría en gestión de operaciones, en todo lo que es mejora de procesos, bueno, básicamente focalizado en todo lo que es Six Sigma y Lean, especialmente, que estás en modo presentación, Santiago, se ve. Como presentador se está viendo. Ahí, básicamente en lo que es, como le decía, Six Sigma y Lean, que justamente sumado a la experiencia que tengo, más de 20 años en lo que es logística, es un poco lo que queremos, junto con Santiago, comentarles en esta charla. Y un poco haciendo de nexo entre lo que comentaba Walter de gestión del cambio y lo que tiene que ver con Última Milla, una pequeña introducción de qué fue justamente todo este momento, ¿no? Que quizás muchos de ustedes, veo acá algunas personas conocidas que también trabajaron en la parte de servicios esenciales cuando arrancó la pandemia, y donde vimos ese momento de cambio, esa transformación de cambiar los procesos, de cambiar nosotros, de ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Que es un poco cómo empezó todo esto. No sé, Santiago, vos podés presentar la primer filmina. Ahí. Que básicamente lo que fuimos viendo, ¿no? Ahí está, Carlos. Ahí falta presentar. Ahí, a ver si se presenta. Ahí vale. Lo tenés como modo de presentador. Tenés que sacarle la configuración de presentador. Vas a configuraciones de visualización. Exacto, configuración de visualización, tenés que sacarle. O tenés cambiado el monitor donde presentás y ahí así se ve. Sí, bueno, disculpa. Básicamente lo que fuimos viendo, ¿no? Es toda la transformación, cómo tuvimos un incremento muy fuerte en lo que fue la demanda, ¿sí? Básicamente por temor a desabastecimiento, donde hubo que trabajar fines de semana, Semana Santa. Si querés pasar todo, Semana Santa, que fue justo donde empezaba el tema de la cuarentena, en todo lo que fue la cadena de abastecimiento, los productores, toda la cadena de distribución. Esto mezclado con un tema de incertidumbre, ¿no? Como de golpe todos los que tenían que prestar un servicio en todos los rubros, ¿sí? Y vamos focalizado a lo que tiene que ver todo lo que es la cadena de abastecimiento, desde la parte productiva hasta todo lo que es la parte de distribución y logística, ¿no? De cómo enfrentarse a lo que era el COVID, qué cuidados había que tenerse. Acuérdense que al principio era barbijo sí, barbijo no, estábamos en esa discusión, y empezar a saber, todos pensábamos que si tocábamos la mesa después de una semana y me tocaba la mejilla, en una de esas también me agarraba COVID. Bueno, ahora, después de un año, hemos aprendido bastante a convivir, pero en ese momento hay mucha incertidumbre, obviamente menor personal operativo por tema de prevención, cuarentena, había que buscar reemplazos, había que rápidamente entrenar gente. Teníamos pico de demanda, incertidumbre por otro lado, menor personal, o por un resfrío que por temor que fue a COVID quedaba excluido, se armaba un círculo de exclusión, nuevos protocolos que empezaron a desarrollarse rápidamente. Realmente hay un gran trabajo de todo lo que es las distintas cámaras, especialmente en mi caso, que yo trabajo en un operador logístico, justamente en todo lo que es también mejora de procesos, junto con Santiago, que están más en la parte de ingeniería y todo lo que tiene con e-commerce, él después lo va a comentar.
vimos ahí toda esta transformación, ¿no?, que había que hacer, y cómo la Cámara, por ejemplo la Cámara de Logística especialmente, empezaron a trabajar con estandarizar protocolos, experiencias, qué sabía cada uno de lo que estaba pasando en Europa y tratar de traer las mejores prácticas. Fue todo un aprendizaje y un cambio en los procesos, desde cambios en los horarios de entrada y salida de los distintos turnos, tratar de estar separados en cada uno de los puestos de trabajo. Bueno, esto obviamente fue un tema que impactó en todo el proceso de transporte, centro de distribución, productores, tanto en capacidad como en nuevos aprendizajes, y llevó a un rediseño, ¿sí? Como decía Walter, todo un cambio, cambios personales, en la forma de manejarse, pequeños cambios en las operaciones, empezar a trabajar de una manera distinta, cambios en el consumo, obviamente, y eso llevó a un rediseño de las operaciones, y a que una vez pasado todo lo que fue el principio de lo que fue el aislamiento social, ¿cómo era? Siempre me olvido, preventivo obligatorio, aislamiento social preventivo obligatorio, que después vino, ahí vemos las distintas etapas que tuvo ese aislamiento. Fue mucho tiempo, unos 2-3 meses, donde solo poco tipo de industria estaba habilitado a trabajar. Empezó el auge del e-commerce, empezamos a perder un montón de miedos, algo que antes estaba restringido a una cierta generación. Empezó a haber gente mayor a 60 que sí o sí tenía que dedicarse al e-commerce para poder tener sus suministros, ¿no? Dedicarse, perdón. O sea, comprar a través de e-commerce. Entonces empezó a haber una transformación, y dentro de las mismas industrias logísticas tuvimos que transformar toda esa operación, los productores, etcétera, adaptándonos a la nueva forma de la demanda, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene que ver con la última milla, ¿sí? Este cambio que hubo que hacer, y lo que tiene que ver con la última milla que va a explicar Santiago. Así que, Santiago, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Paso a la siguiente filmina. Quiero poner un poco en contexto en números del mercado argentino que nos arrojó el año 2020. En términos de e-commerce, esta es información que provee la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para poder palpar un poco qué es lo que estuvo pasando el año pasado en lo referente al e-commerce que mencionaba Carlos, con toda la transformación que generó. Claramente pueden visualizar un crecimiento de 124%, eso es desde 400.000 millones de pesos, subió a 900.000 millones en términos monetarios. Este es el crecimiento interanual que pueden observar a la derecha. El que hubo entre el 2019 y el 2018 fue del 76%. Entonces, a las claras, esto nos está dando a entender un crecimiento explosivo en lo que es la facturación de pedidos por e-commerce. A continuación, lo que podemos ver acá es el incremento de las órdenes de compra, cómo fue evolucionando el perfil de compra del consumidor a nivel ticket promedio desde 2018 a 2020, que a pesar de tener una inflación anual del 36% según INDEC, el ticket promedio solamente se incrementó un 23%. No obstante ello, la facturación fue el 124% que mencionaba anteriormente, números que está bueno tener en mente sobre el crecimiento explosivo del e-commerce. A nivel cantidad de productos, lo que pueden visualizar acá es un crecimiento desde 146 millones a 251 millones de productos vendidos. Dentro de lo que es más significativo, mencionar lo que está hacia la derecha, las categorías de productos, alimentos y bebidas y artículos del hogar y herramientas para arreglos en el hogar y artículos de limpieza son las categorías que más crecieron. No deja de ser el rubro electrónico uno de los top 5 o 6 de las categorías de productos más vendidas. Esto es un poco la placa para compartir con ustedes el crecimiento explosivo de compradores nuevos, totalizando 20 millones de compradores en 2020 y los valores que les mencionaba de crecimiento en facturación en cantidad de productos vendidos y en órdenes de compra.
los números que mostramos a continuación hablan del perfil del envío de domicilio. Ha mostrado un gran crecimiento respecto a los años anteriores. En lo que es el perfil de preferencia del consumidor, en los años anteriores se prefería más retiro por temas de costos particularmente, cosa que este año, el año que pasó, el 2020, los clientes decidieron pagar un poco más, o sea, pagaron el envío a domicilio y decidieron, justamente por razones que explicaba Carlos, por razones que todos entendemos de pandemia, decidieron que se le entregaran en sus domicilios o en domicilio laboral. Otros números de bastante interés es que de las empresas consultadas, 9 de cada 10 proyectan un optimismo, un gran optimismo para este año, con lo cual, sumado a la performance que hubo del 2020 en términos de facturación y cantidad de productos, ya las empresas están pensando en que este canal no puede dejar de apostarse al mismo, justamente porque es el canal, es la vía de acercarse a los consumidores que se había retraído el consumo por temas de pensar en que no había abastecimiento posible, en que teníamos cuarentena, no podíamos salir a circular por las calles. Entonces, esta es la perspectiva de gran optimismo para este año. En términos de números para el mercado europeo y Estados Unidos, hacia la izquierda pueden ver el crecimiento entre la gráfica de color azul y la naranja. Ven un crecimiento interanual en todos los países. Aquí tienen casos de Francia, Alemania, España, etc. En todos ellos ven crecimientos y las categorías, como se puede ver en la placa del medio, son semejantes a las que hemos compartido para el mercado argentino. Por ejemplo, alimentos, frutas y verduras, ropa y cosméticos. Respecto a las necesidades de entregas más rápido, fue evolucionando desde la entrega estándar de los 2 días, 3 días que estaba acostumbrado el mercado, a pasar a entregar al día siguiente, entregar el mismo día, hasta inclusive horarios de tarde-noche, y empezó a aparecer como tendencia las entregas en una franja horaria, en pequeñas franjas horarias desde que se hace el clic, desde que se genera la compra, generando un gran desafío y un reto para el mercado logístico. Respecto al last mile, que es lo que más nos enfoca, pero bueno, no obstante eso, los números queríamos compartirlos. El last mile, la última milla, pongo algunas definiciones para tener en cuenta. Son los movimientos de productos que salen desde un almacén o una planta y los transportamos hasta los domicilios finales, que puede ser el domicilio laboral o el domicilio particular del consumidor. También el last mile habla de la distribución urbana, que es cómo hacemos, qué estrategias utilizamos, qué redes de transporte vamos a aplicar para poder llegar mejor a los clientes, y claramente es el último eslabón de la cadena de supply chain. Como cambio de paradigma, lo destacable a mencionar es que siempre estuvimos enfocados a mejorar la eficiencia logística y siempre fue ese el centro. Y lo que cambió, justamente el cambio de paradigma, es que el cliente es el centro ahora. Le damos mucha importancia a su opinión, le damos mucha importancia a sus encuestas y desde ya estamos poniendo al cliente en foco para poder acercarnos, para poder lograr fidelidad con el mismo. Otras preguntas que nos hacemos con respecto a lo que nos trajo el last mile es: ¿nos vamos a quedar donde estamos? ¿Nos vamos a acercar más al cliente? Entonces, el sentido de la placa abajo pone un ejemplo de qué es lo que está tendiendo a aparecer en mercados europeos, en Estados Unidos, y aquí mismo en Argentina, con los proyectos de e-commerce con los que estamos trabajando actualmente.
El Fulfillment Center, para ponerle una definición, es un almacén, es un centro aproximadamente 10.000 metros cuadrados, para tener una dimensión, donde habitualmente tenemos la recepción de los proveedores y allí guardamos los materiales y hacemos la preparación de pedidos ante la demanda en lo que serían tiendas, por ejemplo, o para el canal de e-commerce, la preparación al nivel de detalle, a nivel unitario, para hacer su distribución luego hacia el cliente final. Pero aparecen nuevos jugadores como un centro de sorting que se le llama middle mile, esa media milla. Son tipos de inmobiliarios, son facilidades no muy grandes, no muy altas, son facilidades de no más de 3.500 metros cuadrados, para tener una referencia, donde se está haciendo la clasificación de las cargas, de los paquetes, de los pedidos, en virtud de la zona geográfica. Y el Delivery Station es lo que conocemos como el hub, el micro hub, a partir del cual salen las camionetas, los vehículos, a hacer la distribución en las zonas urbanas. A modo general, describo los modelos de cercanía con los que estábamos acostumbrados, que teníamos tiendas, donde justamente las tiendas las abastecíamos desde un centro de distribución, mediante camiones de gran porte. Hablamos de chasis, balancines y semirremolques a esas tiendas, y las tiendas luego, para el canal de e-commerce particularmente, se les ofrece a los clientes el retiro o el pick-up, que sería la recolección por la tienda. Aparece un nuevo jugador como los dark stores, son las tiendas ciegas, tiendas donde se hace la preparación de pedidos para poder hacer el abastecimiento a estas tiendas. Se parte desde un centro de consolidación, se hace el abastecimiento y desde este mismo dark store se abastece a los consumidores finales para lo que es la última milla. Y aparece nuevamente también un nuevo jugador que es el Fulfillment Center, es un centro de consolidación que tiene todos los bienes, todos los productos a preparar para poder acercarse a través de un hub de cercanía en forma más pronta y poder lograr los tiempos que está demandando en carácter de horas. Lo que mostramos aquí a continuación son ejemplos de lo que está pasando con lo que sería la preparación de los paquetes previo a la carga de los camiones, donde se nota una falta de estandarización de procesos, cuyos impactos son las llegadas tardes y las replanificaciones de las entregas. Fill rate bajos son KPIs de cumplimiento de tiempos de SLA de los tiempos de abastecimiento pautados, y claramente, como pueden ver, son varias personas haciendo remanejos excesivos de los paquetes. ¿Hasta ahora se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Lo que vamos a ver abajo es lo que se plantea como Sortation Center, que hace a las clasificaciones. Como pueden ver aquí abajo es una cinta transportadora, puede ser un ejemplo. Lo que pueden ver aquí abajo a la derecha son sorters, son clasificadores por líneas de rodillo mecanizadas, son inversiones no muy grandes que ayudan a todo este tema de resolución de la problemática que mencionaba arriba, garantizando obviamente procesos de tipo más lean, más organizados, llevando a que el tiempo de clasificación sea muy ágil
y logrando que podamos entender el tema de los fill rates, cuáles son las cargas que nos faltan para poder completar las camionetas y lograr justamente como consecuencia fill rates altos. Y para lo que hace a la mecanización que mencionaba, lo que brinda es un nivel de escalabilidad tal que potencia al negocio suyo. No estamos diciendo que es mandatorio las mecanizaciones, solamente estamos diciendo las tendencias que están habiendo, tanto europeas como locales, a querer invertir un poco más para escalar en lo que es capacidad operativa. Otra de las cuestiones a tratar es el nivel de servicio. Lo que comparto en esta placa es un estudio basado en una empresa rubro supermercadista para el canal de e-commerce, en el cual estudiamos los tiempos en cual entran los pedidos, las compras. Lo que podemos ver en la parte de arriba son las franjas horarias y los porcentuales de todas las órdenes que fueron entrando en los distintos horarios. A su vez, la preparación es lo que está en el medio, y lo que quiero marcar es las entregas en el día 1 pasan a ser del 34% del total, con lo cual, fíjense, para este estudio, este análisis que hemos hecho, está bastante particionado. No quita que los casos particulares de cada una de las empresas, los negocios de sus trabajos cambie. Pero quería compartir un poco la expectativa de los clientes. Es recibir prioritariamente al día siguiente dentro de franjas horarias de 9 a 12, 16, 13 a 16 y 17 a 20 en forma particionada equitativamente en este caso. Para lo que es el desarrollo de los servicios de Last Mile, aquí lo que pueden ver son los canales, los tipos de productos, lo que es productos de construcción y arreglos electrónicos, alimentos, ropa, consumo masivo, qué tipo de paquetería vamos a estar usando, manejando, o los paquetes si son de gran porte, o son los oversize. Lo que son las modalidades de entrega, hay modalidades de entrega estándar, como mencionábamos, que se estiraban en 2-3 días, entregas express, que son en horas, o mismo día hasta última hora del día. La modalidad de comprar e ir a buscarlo, la modalidad de ir a retirarlo, la modalidad de utilizar lockers, que se empezó a utilizar mucho en Estados Unidos y en Europa, y aquí ya están empezando a aparecer. Y por último, para resumirlos, para no ser tan denso en esta placa, lo que a lo que nos lleva el pensar en todos los servicios que hay que tener en cuenta en el Last Mile es en tener sistemas y mensajería de tipo interfaceada con las empresas de servicios de transporte de Last Mile, las transportadoras del Last Mile, tener forma de hacer los tracking y poder hacer las notificaciones a los clientes para mantenerlos en línea, mantenerlos en tema. El cliente está muy demandado de saber qué es lo que pasa con su compra. El cliente está empoderado, entonces demanda este tipo de servicios. Otros servicios adicionales que hay que estar pensando con respecto al Last Mile es cómo se gestiona la administración de todos los servicios de transporte y todo lo que es los servicios de recolección. Lo que es los retornos, retorno de devoluciones, toma un protagonismo muy importante. Hay empresas que prácticamente no están cobrando las devoluciones, o hay empresas que lo que están haciendo es enviando productos de cambio. Por ejemplo, si fuera que se vendió una camisa, envía camisas de distinta talla para poder recibirla, el cliente lo pueda recibir conforme. Y lo que se está buscando a partir de ahora es la optimización de la red de transporte para poder llevar más rápido a los consumidores.
Otra cosa a tener en cuenta en e-commerce en general son los sistemas que van a soportar nuestras operaciones. Lo que muestro en esta placa es un sistema integral, un sistema en el cual el cliente hace el clic a través del marketplace de la empresa y gestiona a través de distintos sistemas. Ahora comento un poco de detalle qué es cada uno. Los distintos eventos que deben de trazarse para poder generar esa visibilidad que el cliente está necesitando. Lo que vemos como OMS es un Order Management System, son sistemas que generan una visibilidad para adelante y para atrás, llevando eventos y llevando informaciones de lo que compró el cliente, con qué tarjeta de crédito, el perfil de pedido, transfiriéndolo a un WMS, que es un sistema de administración de almacenes, e ir interactuando también con el sistema de transportes, los TMS, que brindan información al cliente de los eventos que van sucediendo hasta que el paquete, el producto salió del almacén y se cargó a la camioneta y está en viaje. Este tipo de servicios, estos tipos de sistemas pueden ser sistemas como servicios, pueden ser sistemas licenciados, lo que sí pueden trabajar con partners, con consultoras, con operadores logísticos para poder profundizar al respecto. En esta placa pretendí poner la mayoría de las tecnologías e innovaciones que están aplicando en Last Mile. Para no aburrirlos con varias placas, pongo todo junto. Lo que pueden ver es para lo que mencionábamos del canal de consumo masivo y alimentos. Se están estilando tener transportes con capacidad frigorífica para mantener la cadena de producto. Dentro del estudio que les mencionaba anteriormente, uno de los puntos de dolor de los clientes es que los productos no lleguen con la temperatura adecuada o hayan llegado descongelados. Entonces, claramente hay que invertir y tener presente la inversión en la red de transporte para poder transportar nuestras mercaderías. Otra cosa que aparece muy fervientemente es los vehículos eléctricos y robots y drones. No los voy a aburrir con cosas que ya seguramente vieron en montones de videos de YouTube, pero un capítulo especial para los vehículos eléctricos. Se está invirtiendo mucho en Estados Unidos, en California, en Brasil, en lo que es vehículos eléctricos, y no es de esperar que caiga también en Argentina la posibilidad de tener vehículos eléctricos en la red de distribución en la última milla. ¿Por qué en la última milla? Porque se está enfocando en hacer una logística amigable al medio ambiente mediante la utilización de estos vehículos eléctricos, mediante la utilización de ciclistas, motociclistas, etcétera, que permiten la reducción del consumo eléctrico y la emisión de dióxido de carbono, que lo miden muchas de las empresas número uno. Y otra cosa que seguramente vieron, lo que mencionaba de los e-lockers. Los e-lockers ya podemos contar con este tipo de tecnología. Son muy interesantes desde el punto de vista de la practicidad. Otra cosa que cabe mencionar es las entregas tienen que ser traqueadas, tiene que tener el cliente una plataforma mediante la cual consultar sus entregas. Y por último, lo que hace mención a las encuestas de satisfacción. Cuando uno termina de comprar y recibe los productos, los paquetes, le llega una encuesta de satisfacción o les puede empezar a llegar este tipo de tendencia, es muy común, sobre lo que es el nivel de servicio, sobre lo que es el producto que ha comprado. Algunas conclusiones para compartir. Claramente con el ritmo de crecimiento del e-commerce, las tiendas requieren
adaptarse a estos cambios de volúmenes. Claramente las expectativas de los clientes van en crecimiento y es necesario que se haga un cambio tecnológico para poder potenciar los negocios y lograr esa escalabilidad que mencionaba anteriormente. Y con el Last Mile, que como mencionaba al principio, es el último punto de contacto con nuestros compradores, tenemos retos de apostar a este desarrollo de la red para buscar y obtener la satisfacción de los clientes y la lealtad y mejorar la eficiencia de los costos. ¿Qué es lo que pasó en este último tiempo? Los costos se incrementaron en lo que es la red de transporte y claramente tenemos la oportunidad y el reto de poder trabajar en pos de reducir y lograr esa eficiencia que había quedado un poco costado cuando el cliente tomó protagonismo completo ante el paradigma que les comentaba. Hasta ahí, Walter y Carlos, si quieren redondear también, los involucro. Gracias, No. Santiago. Gracias, No. Carlos. Bueno, ahora Larisa me va a ayudar con las preguntas que haya para ir clarificando, Sí, así es. asistiéndolos. Vamos por el principio, principio. Y From the Federico, very no sé si, beginning. sí, no sé si estaba conectado en este momento, pero cuando vos empezaste a hablar de la MGO, de la maestría, justo Federico nos contaba que él estaba buscando en la Argentina, o sea, en todo el país, una maestría específicamente en ingeniería industrial, pero como no encontró con esa precisión ese tema, esa temática, lo segundo que apareció en su buscador o en su investigación fue nuestra maestría. Entonces nos consulta concretamente si es similar la maestría en gestión de operaciones a una maestría en ingeniería industrial. ¿Cuál es tu opinión o tu respuesta, en realidad, no opinión? Bueno, habría que definir qué es ingeniería industrial para él, ¿no? En realidad la ingeniería industrial ha evolucionado mucho y yo diría que la mejor representación de esto es que es un máster orientado a las operaciones, en donde nos encontramos con automatización, digitalización, transformación digital, como bien está contando Santiago, que necesitamos conocer más, todo lo que es mejora de procesos y proyectos, y todo lo que tiene que ver con tiempo, costo, calidad de los procesos y la innovación. Eso es el gran marco de operaciones, en donde hay herramientas de modelado y simulación, en donde las materias de finanzas y costos están, en donde hay gestión de personas para hacer estos cambios, y en donde desde ya aparece mucho el tema del cliente como empoderado, ¿no? Que bien dice Santiago, el cliente está empoderado. El proveedor también lo tenemos que focalizar más con relación a alternativas, si se encuentra, en qué contexto. Entonces, estos puntos son los que trabaja la maestría. La palabra ingeniería industrial tendríamos que pensar ahí que con él de acercar qué temáticas cubriría para él. Pero en realidad acá lo que hablamos es operaciones, áreas vinculadas a operaciones, donde hay mucho de supply chain, de gestión de cadena de valor. Tanto para industria cuanto servicios. No sé si aclaré, pero podemos, si no, a seguir hablando. Bueno, y me parece que están un poco tímidos porque no rastreé No hay otra más pregunta. preguntas. Preguntas a Santiago, a Carlos. A ver lo que nos acaba de contar. Perdón, hay una más Ah, que buenísimo, Caro. dice, ¿un buen TMS bien operado es hoy elemental en la distribución urbana o podemos seguir confiando en la agilidad neuronal y temperamento del clásico despachador? Otra vez con voz alta para que así Santiago y Carlos pueden escuchar mejor. Un buen TMS bien operado es hoy elemental en la distribución urbana o podemos seguir confiando en la agilidad neuronal, experiencia y temperamento del clásico despachador. Ahí contesto yo, si te parece, Carlos. Sí, Claramente, sí, sí. el TMS es imprescindible para los niveles de volúmenes de entregas que estamos precisando, teniendo hoy por hoy. No es que hay que desconsiderar la experiencia, al revés, tenemos que tomar la experiencia del equipo despachador para poder hacer las parametrizaciones del TMS y hacerlo funcionar como corresponde. A mí me había llegado una más que dice, Six Sigma debe ser el punto orientado
obligado de cada operador o gestor logístico. Cada error cometido por un personal administrativo profesional, sea propio de otra compañía, despachante, cliente u otro, debe ser detectado por el operador. Un error debe considerarse falla. El buen control y revisión previo a un despacho puede y debe prevenir esas fallas. No hay pregunta, parece que fue comentario. Sí, yo hago una aclaración con respecto a eso. En realidad, Six Sigma nace como, sí, como perfecciona las fallas, pero tiene justamente todo detrás un backup que trabaja mucho con datos y básicamente es para trabajar con problemas complejos y para reducir la variabilidad para aquello que no conocemos la causa raíz y que no conocemos bien su comportamiento. Entonces esa herramienta nos da una metodología especial para, analizando los datos, poder identificar cuáles son las variables que realmente afectan al resultado y cuáles son variables que afectan al resultado, pero no son claves, digamos, no terminan afectando el resultado del cliente. Digamos, puramente la metodología Six Sigma nace de esa manera. Después, digamos, ha devenido un poco también en lo que es tradicionalmente como mejora de procesos y el concepto de cero falla, pero no necesariamente es la única. Cualquier proceso de mejora de procesos, o como también dentro de lo que es la mejora de procesos, todo lo que es la metodología Lean, ayudan mucho a mejorar y a satisfacer la calidad del cliente porque trabajan, involucran a toda la gente. Es un cambio cultural que hace que toda la gente, hasta el colaborador que está despachando, el colaborador que está preparando, cualquier otro nivel, el chofer, trabajen todos dentro de una cultura de buscar la mejora de los procesos. Así que, pero sí, claramente, una de las grandes debilidades que tenemos en todo lo que es la cadena de abastecimiento, especialmente en el país, es que esa parte de mejora de procesos no está tenida como una prioridad, sí la reducción de costos, y muchas veces no se asocia que la mejora de procesos es a la larga, también es una mejora en los costos. Eso no está asociado y bueno, la idea es desarrollarlo. Países vecinos, como Brasil, por ejemplo, está mucho más avanzado en ese tema y es algo que obviamente tenemos que avanzar mucho en todo lo que es nuestra industria. Perfecto. Tengo una pregunta acá de José Luis que dice, incorporar en la last mile pequeños CDs y otro eslabón en la cadena de suministro a pesar de mejorar el NPS, ¿no inmoviliza stocks y por ende aumenta los costos? Ahí contesto yo. Sí, Santi, tuyo. Sí, claramente hay que hacer un estudio de los días de stock, particularmente del caso que están planteando, pero sí, incrementa los niveles de stock. Lo que apuntan los micro hubs últimos es que no haya stock en esos micro hubs. Lo que se apunta es que haya un fulfillment center, un micro fulfillment center que tenga N cantidad de días de stock. Y previo a ese micro fulfillment center haya un fulfillment center, un centro de distribución que tenga la mayoría de los volúmenes. Pero espero haber respondido a tu pregunta, pero claramente sí hay... Quizás algo, Santiago, para corregirme cualquier cosa, pero obviamente hay dos negocios ahí, que es el tema del inventario por un lado y por otro lado el tema de la distribución. La distribución, cuando estamos hablando de llegar a digamos, a una red tan grande como es llegar al domicilio de cada uno, obviamente se complejiza poder hacerlo con un sistema de distribución, digamos, con camiones, como está pensado para lo que es los hipermercados, etc. Entonces, obviamente, ahí está la combinación, ¿no? De cómo el desafío, digamos, de la logística ahora es cómo logramos llegar a esta red de distribución de cada vez ir achicando más el paquete y cada vez achicando más el medio de transporte para llegar hasta la puerta de la casa de cada uno sin subir los niveles de stock. Y ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahí clave también todo el proceso de integrado, de lo que hablaba Santiago, de integrar todos los sistemas que hablaba él, del OMS, TMS, Warehouse Management System, para poder predecir un poco esa demanda, y también todo lo que es la mejora de los procesos para poder trabajar just in time
y tratar de que rápidamente el cliente va tirando y desde el proveedor, desde el productor se va abasteciendo lo más online posible, como si fuera una tubería, ¿no? Para no incrementar los inventarios. Complemento ahí, Carlos, en la gráfica de sistemas que mostraba, había una parte del sistema que hablaba de replenishment. Esto es lo que vos estabas apuntando, que es la utilización de sistemas de predicción de niveles de stock para poder minimizar el impacto de capital movilizado. Bien, tengo otra pregunta de Diego y nos pregunta, dice, consulto por el indicador de fill rate. Para hacer una buena lectura, ¿hay que hacerla por fecha de factura o carga del pedido? Santi, tu especialidad. Sí, hay muchos KPIs de niveles de servicio, el fill rate, por ejemplo, para tiendas de tipo supermercadista, lo miden desde que se carga el pedido hasta que fue entregado. Pero de vuelta depende del negocio que se esté evaluando. Ok, bueno, y aquí, señor o señora Sánchez, perdón, no sé por qué no puso su nombre, solo su apellido, nos pregunta, ¿cuál sería el mejor sistema operativo para la realización total de una buena logística? En mi caso manejamos SAP y si se cae un eslabón se torna muy difícil corregir el error. Oracle tenía más llegada en reparación de errores. No sabría qué contestar sin hacer propaganda de lo que manejamos nosotros, Santiago, así que no sabría. Sí, obviamente, No me hay atrevo, muchos... Carlos, a decir una marca, pero claramente Sí. lo que mencionó de SAP es una empresa robusta. Bueno, los problemas, hay distintas formas de canalizar y resolverlos, pero de vuelta hay que evaluar qué requerimiento el cliente precisa para su logística y en base a esos requerimientos hay que pensar en qué sistema se va a tener en cuenta. Insisto, lo mismo que decía Carlos. Yo agregaría, Santiago, claro. Si quieren, pueden hacer una pregunta particular luego y charlamos particularmente con quien consulta. Es buena la pregunta, yo creo que habría que definir más qué es, si se cae el eslabón se torna muy difícil, qué es difícil, porque en eso tendríamos que detallar más ¿no? a Sánchez qué es difícil. Yo diría que en este tema importa mucho el soporte que tenemos de los software que mejoran procesos, donde hay respaldo para dar solución en este país y qué antecedentes tenemos de la competencia en su software, sobre todo en aquellas mejores prácticas que ya están instaladas en otros competidores y qué solución vertical tiene esa industria y que conversa con el ERP, los niveles de integración. Es decir, es un tema ya que habría que ahondar más sobre esas interfaces del TMS, del WMS, ¿no? Todo esto como también apunta a la vertical, a la solución vertical que tiene esa empresa. En términos de mi experiencia, ¿no? Importa mucho también analizar el soporte y habría que analizar más qué significa esta cuestión de corregir errores, ¿no? Pero importa mucho, ojo, acá en este país, con este contexto turbulento, no es menor quién me va a dar soporte y me va a estar atendiendo en la operación diaria en algo tan sensible como es ventas y distribución. No dijimos marcas, ni Carlos ni Gozo, pues además no somos socios capitalistas de esas empresas. Bueno, sumo una pregunta más, esta vez de Sergio, y nos pregunta, ¿ven a los productos de compra compulsiva con oportunidades de comercializarse a través del e-commerce? Santi, no sé si vos tenés. Por ejemplo. Yo escucho compulsivo, no sé, pienso en un chocolate, no sé Productos qué de pensaba. kiosco por ahí, bueno, sí, Miren, eso, generalmente que en los hay supermercados se ubican en punteras, zonas de caja. Hay lo que se llama compras de conveniencia. Claramente sí, ya hay comercialización de e-commerce de este tipo de productos. Lo que claramente vendrá una segunda pregunta es la contraposición del costo del producto contra el costo logístico.
Esa es la pregunta. De comprar un chocolate a medianoche. Yo, perdón, pero pienso en eso. Bueno, no sé si Sergio respondió tu pregunta, pero pasamos ahora a la pregunta de Fernando, que primero nos saluda a todos. Hola, Fernando, y pregunta: ¿cómo ven en el corto plazo, teniendo en cuenta que no hay infraestructura e incentivo por parte del gobierno, como lo es en países del primer mundo, el uso en la última milla de ciclologística en Argentina? Ciclologística en Argentina, lo dije bien. Tema candente, no sé quién toma el guante. No, Santiago, vos tenés de lo que es última milla, especialista. Sí, claramente hay una falta de infraestructura en el país, no vamos a hacer campaña por nada. De lo que sí es un desafío, el desafío es ir innovando y buscando las soluciones que puedan apalancar a nuestro negocio. Si el negocio es de los last milers, seguramente se abra el debate de ir generando esas inversiones en infraestructura, pero no tengo mucho más para confirmarte respecto de lo consultado. Bien, hay una ¿alguna gran otra oportunidad. pregunta, Larisa? ¿Alguna Sí, otra Esas por lo pregunta? pronto las que recibí yo, pero me parece que esto que dice Santiago es una muy buena, ¿no? Una gran oportunidad. No sé, Caro, si tiene... Acá, perdón, Carlos está escribiendo una pregunta. Carlos nos pregunta y nos consulta en realidad: ¿creen que existe algún negocio o producto que aún no está preparado para el e-commerce? Y él nos comenta porque, mirá, está en Ecuador y allí los restaurantes fueron los primeros en perder, quebraron sus negocios y tuvieron que cerrar. Me imagino que obviamente por la pandemia. Carlos, un saludo. Entonces, ¿hay algún producto o servicio que no esté preparado para el e-commerce? Resumo, perdón, porque me fui por las ramas. En su opinión. No sé, Santiago, si... Sí, a ver, tengo experiencia en bastantes canales de e-commerce, bastantes productos de e-commerce, pero me hiciste una difícil ahí. La verdad, he visto en e-commerce servicios, se venden también servicios, hay productos difíciles. Sí, claramente, productos de gran porte, porque eso habitualmente se maneja por contacto entre empresa y empresa. No obstante ello, podría eventualmente suceder un B2B, que es un tipo de comercio electrónico también, pero no tengo un ejemplo, Carlos, para confirmarte un e-commerce de que no se pueda hacer una comercialización por e-commerce. O sea, si hay una necesidad, va a estar cubierta Sí, yo y creo que desarrollada por el canal. si la necesidad del cliente, como dijiste, el cliente puede ser un consumidor final o un negocio, ¿no? En el caso de business to business, pero claro, creo que el desafío es un poco lo que comentabas antes también, es si la red logística existe o no. Nosotros acá hemos visto cómo los last mile se han multiplicado, y mucha gente que quizá no tenía trabajo se empezó justamente a agarrar la bicicleta, la moto y empezó a hacer ese servicio, y todo, distribuyendo justamente todo lo que es la parte de comida, mucho de la parte gastronómica, lo hemos visto, atendían hacia la vereda, justamente distribuyendo todo lo que era última milla, así que creo que sí, que oportunidades siempre hay. Hola, muchas gracias. Yo fui quien hice la pregunta. Es que les comento, ¿no? Cuando empezó la pandemia, los restaurantes completamente acá los cogieron sin estar preparados. Hubo ciertos toques de queda que no podían trabajar, y los restaurantes, como ustedes sabrán, ellos necesitan la presencia del usuario, ¿no? Entonces, el usuario no podía dirigirse donde ellos comenzaron a quedarse y no podían comprar más materiales, más comida de lo que programaban en el día. Mientras que los fast food, Kentucky, Burger King, Pizza Hut, ellos elaboran en el momento, tienen el courier o quien entrega en una moto, en un carro, y pudieron salir adelante, que son los que acá, bueno, no sé si también allá en Argentina, son los que pudieron sobresalir más y no perder el producto. Pero lastimosamente acá restaurantes quebraron a la semana, tuvieron que vender las mesas, las sillas, despedir a los empleados porque no tenían un courier, una entrega a domicilio
porque de ellos dependiera el cliente que presencialmente visite su local. Entonces, eso tuvimos al inicio. ¿Será que a futuro otro negocio tendrá el mismo problema? ¿O creen que ya estamos con esta metodología, este sistema del e-commerce, abarcar cualquier tipo de producto, ¿no? Bueno, ahí como mencionás, Carlos, para diferenciar, digamos, el cliente lo necesitaba, ahí está el servicio, lo que no estaba era la parte de proceso para elaborar lo que el cliente quería de la forma o en el momento que el cliente quería. Acá muchos quebraron, ¿sí? No tengo realmente el dato, pero muchos se transformaron, obviamente reduciendo el menú. Creo que especialmente, corríjanme, esto es más también lo que vimos todo, muchos los que eran en su momento tenedor libre o algo, o ese tipo de sistema, digamos, se adaptaron un poquito mejor y muchos restaurantes empezaron a hacer ese tipo de cosas. Obviamente después con la apertura se mejoró, pero de vuelta, llevándolo eso a cualquier otro comercio, el problema ahí no fue tanto el e-commerce, sino cómo me transformo yo como planta elaboradora de un producto a transformarme y hacer el producto de otra manera de acuerdo a la necesidad o a esta nueva clientela que tiene el e-commerce. Y eso es lo que planteó un poco Walter, ¿no? Con el tema de cómo gestionar el cambio y lo que hablábamos mucho de lo que sucedió en este año. Cómo transformo mi negocio para esta nueva forma de vender, que es a través del e-commerce, y ahí cómo esa transformación y cómo rediseño mis procesos. Creo que básicamente lo que vos consultás pasa por ahí, ¿no? Por el rediseño del proceso, más que por todo lo que es la distribución del e-commerce. No sé si se responde un poco la pregunta. Sí, nos hace señas que sí. Bueno, y por mi parte hago la última pregunta de Federico y nos consulta, viendo a largo plazo, donde muchos puestos se automatizarán y serán ocupados por robots y software, ¿se considera preparar al alumno para ser el empleado que ocupa puesto irreemplazable por algo informático o robótico? ¿O cómo sobrevivir a estos cambios que se vienen? Puedo contestar yo, Walter seguramente me acompañará. Yo te acompaño. Porque esta misma pregunta nos la hicimos, Walter y yo, cuando estábamos también empezando nuestra carrera, y de golpe una oficina era reemplazada por una computadora, ¿no? Y la verdad es que sí, es un cambio, es real. Hay mucha automación. Después vino la industria 3.0, ¿sí? Hay un montón de robots hoy por hoy en muchas de las industrias que nosotros conocemos, y estamos acostumbrados a verlo, pero ver un robot que enfilma, ¿sí? O un robot que arma, que suelda, o algo por el estilo, hace unos 30 años atrás, no quiero tampoco decir tanto la edad, Walter, pero 30 años atrás no era tan común. Creo que esto es lo mismo. Creo que es simplemente una transformación que vamos a tener que transitar, pero no creo que sea algo que realmente sea una fuente de desempleo, sino que sí, obviamente, van a cambiar nos va a exigir nuevas habilidades y vamos a tener que cambiar y trabajar de otra forma y con otras cosas. Tengamos en cuenta algo, todo lo que es la tecnología no reemplaza la forma de pensar que tenemos todavía, por más que sea inteligencia artificial, etcétera, digamos, la capacidad de mejorar la tenemos justamente las personas que trabajamos ese proceso, así que sí, seguramente va a ser una transformación, pero bueno, también nos va a generar otros beneficios. No sé, Walter, si quieres agregar algo. Sí, complementariamente a lo que bien dice Carlos, creo que hay un tema vinculado a una reclasificación, este proceso que vamos ahora tendiendo a una cierta normalidad, veremos qué nos depara el futuro en términos de pandemia. No hay duda que los profesionales de operaciones van a tener que recalificar o revisar las competencias vinculadas a capacidades analíticas. Por ejemplo, en el mercado internacional, en Europa, cuando yo estuve en Francia, lo que veía es que muchos ingenieros de procesos se estaban capacitando en todo lo que es ciencia de datos. Ese era un punto interesante. Hasta ese momento los ingenieros de procesos no participaban en ese tipo de capacitación y hoy en Europa
en particular, bueno, mi contacto estuvo con Bélgica y con Francia, están desarrollando esas capacidades mucho más, todo lo que es análisis de datos, la innovación desde la ciencia de los datos es un tema, pero también hay otro tipo de capacidades que van a tener que ser revistas, que ya estaban antes de la pandemia, pero que ahora se están acelerando en reclasificar. Entonces, como bien dice Carlos, nosotros tenemos buenas y grandes oportunidades de ir verificando esas tendencias y preparándonos. Como todo proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje lleva un tiempo, ¿no? Es como el bambú, ¿vieron el bambú? El bambú va creciendo en raíces, tarda años, aproximadamente 7 años, y recién uno lo ve crecer. Bueno, el aprendizaje tiene eso, lleva un tiempo. Lo que sí evidentemente se está haciendo es tratar de acelerar el proceso de aprendizaje. Ese es otro punto, ¿no? Por lo tanto, los bancos, por ejemplo, de servicios en Europa han estado incentivando con metodologías colaborativas el tema de la distancia. Es decir, también hay todo un tema de repensar esta manera de trabajar hoy a distancia. Hay consultoras grandes que ya se han liberado de sus edificios, porque se piensa ya que se va a trabajar con un modo a distancia que ya vino para quedarse. La educación como servicio, como operación, lo mismo. Mis colegas del Tecnológico de Monterrey me dicen, Walter, nosotros vamos a empezar a viajar mucho menos, porque ya todo esto de dar clases a distancia ya se está volviendo un hábito y nos estamos adaptando. Mismo yo lo que les contaba, estamos teniendo contactos con universidades yo con Inglaterra, con Alemania, que antes no tenía. Todo esto es un cambio también e ir mirando nosotros como docentes en qué nos tenemos que capacitar más para facilitar ese aprendizaje y ese intercambio colaborativo. La palabra colaborativo es muy fuerte, ¿sí? Porque hay un tema también de la agilidad organizacional, parte de un replanteo del management en términos de colaboración. Y eso hay que trabajarlo más también, ¿no? Es un punto central en este proceso de aprendizaje. No sé si contestamos más o menos, acercamos a algún punto ahí de revisión, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Dice Federico que clarísimo. Muchas gracias, Walter. Walter, Carlos y Santiago, los tres. Las creencias habilitantes, yo diría, Larisa. Habríamos actitud compasiva, ¿no? Empática con nosotros mismos, con los grupos de trabajo, con nuestra familia, y la verdad que posibilidades únicas de seguir aprendiendo y seguir capacitándonos, que es una inversión, independientemente del contexto que tengamos. Pensemos en nuestra visión profesional de acá a 5 años, y tomemos toda esta experiencia, bueno, que estamos viendo, Santiago, Carlos, en tan poco tiempo, esas transformaciones, ¿no, Santiago? Sí, claramente las transformaciones de las empresas se han visto con un crecimiento muy, muy drástico, muy drástico. Y hay que prepararse para esos retos. Sí, yo creo que siempre estaba pensado que el e-commerce y todo esto estaba, digamos, solamente resumido en 2 o 3 grandes jugadores, algunos internacionales, uno local que todos conocemos, y en realidad lo que nos ha demostrado justamente todo este proceso es que cualquier pequeña, mediana o gran empresa puede tener su propio sistema de e-commerce, como decía Santiago, con una buena integración operativa, ¿sí? Todo lo que es la cadena de distribución, sistemas informatizados que trabajen bien, y es para ser eficiente más que nada, porque digamos que e-commerce puede hacerlo cualquiera, pero para ser eficiente, y de esta manera, a través de una buena operación, a través de una buena red, también poder vender sus productos a través del e-commerce, y un poco también vamos a competir contra estos grandes monstruos que hoy por hoy se dedican justamente a esta comercialización propiamente de e-commerce. Gracias. ¿Alguna pregunta más, Larisa? No sé, Caro o Facu, si reciben alguna pregunta más. Facu me dice que no, Caro no. Por acá tampoco. Perfecto. Bueno,
Nuestro Entonces, agradecimiento, gracias a Carlos, a Santiago en estas presentaciones, ¿no? A todo el equipo de soporte técnico también, y a ustedes que han estado en estos minutos muy atentos, ¿no? Porque la verdad hemos conservado ahí un top of mind de atención. Así que muchísimas gracias, quedamos en contacto. Recuerden que estamos en LinkedIn todos, ¿sí? Y nos pueden sumar ahí, ¿sí? Siempre está bueno, y más en estos tiempos, intercambiar ideas, experiencias, así que ahí me suman. Estoy como Walter Aníbal Zárate Romero, me ubican, Carlos también y Santiago, así que nos suman ahí para estar en contacto y bueno, y seguir teniendo este tipo de intercambio que es muy rico para nosotros también, porque todos seguimos aprendiendo, ¿no? En equipo. Así que muchas gracias por este tiempo. Y las dudas que surjan o preguntas que por ahí no aparecieron ahora y pueden ocurrir, siéntanse libres de enviárselas a Larisa o vía la red para estar en contacto. Tienen mi mail, que ahí Larisa anota, ¿sí? sí. Lo que Y este necesiten es de la mi... maestría o de otros programas que tenemos también, o que los podemos ayudar a sus equipos de trabajo, con todo gusto, sin compromiso, lo que necesiten a su disposición. Bien, y también transmitirles lo siguiente: muchos de ustedes se fueron sumando ya iniciada esta charla, así que sepan que está siendo grabada y que, bueno, en el transcurso de mañana es feriado, así que en el transcurso del jueves, viernes vamos a estar acercándoles el link, ¿sí? Para que incluso lo puedan compartir con alguien que ustedes conozcan, un colega y que les pueda interesar esta charla, o ver y escuchar nuevamente lo que tratamos hoy. Así que bueno, yo ahora en el chat dejo el mail de Walter, pero también luego les vamos a estar enviando, así que tengan esa tranquilidad de que van a recibir esta grabación, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter, Larisa, Carolina. Gracias. Buena Buenas semana a tardes. todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Luego. ustedes. Buenas tardes.